Bueno, vamos a tomar contacto con el móvil que está trabajando aquí en Paraná. Exactamente, y ahora Lisandra en otro lugar, y para hablar de algo muy, pero muy importante. Así como se está discutiendo tanto de la tarifa eléctrica, ¿qué pasa con el gas, Vamos a Martín? hablar acerca del gas, exactamente. Lisandra, adelante. Así es, Sonia Martín, y sobre todo el incremento que se empieza a implementar a partir de este mes, del mes de abril, y ya nos encontramos con Mario Luna, quien es gerente de aquí de Redengas, y con también Fernando Peñalosa, jefe administrativo. Bueno, en primer lugar, Mario, buen mediodía, y explicar un poco la variación que va a tener y en qué consiste este incremento en un servicio muy importante y fundamental como es el gas. Bueno, buenos días a todos. Sí, a partir del 1 de abril se implementaron nuevas tarifas para nuestro servicio. Esas tarifas implican, respecto del año pasado, o sea, el invierno del año pasado, un incremento en el cargo fijo por factura que se emite del 40% respecto al año pasado. Y respecto del año pasado también en el cargo variable, en promedio, un aumento del orden del 70%. ¿Qué integra el cargo fijo y qué integra el cargo variable? El cargo fijo es un cargo que se emite que se cobra, mejor dicho, por cada factura que se emita. Eso es indistinto del cliente que tenga o no consumo, digamos. Y el cargo variable es el cargo que se cobra por cada metro que consume el usuario. Bueno, con respecto a esto, y vamos a mostrar una placa que tenemos aquí en este papel, hay distintos tipos de usuarios según el consumo. Claro, hay 8 categorías de usuario. Lo giramos un poquito. Está sucio ahí, pero bueno. Sí, lo hemos. Entonces, el usuario R1, que es el más bajo, es el usuario que consume hasta un 450 metros cúbicos por año. El R34, que es el usuario más alto, es aquellos que consumen más de 1.800 metros cúbicos al año. La categoría promedio de la ciudad es un R23, que consume por debajo de los 1.000 metros cúbicos. Nosotros tenemos en Paraná, dado nuestra ubicación geográfica, que las temperaturas no son bajas, digamos, durante el invierno, el 80% de los usuarios de Redengas consumen menos de 1.000 metros cúbicos al año. Bueno, ¿cómo está compuesta también, además de los tipos de usuario, una boleta de gas? La boleta de gas tiene, digamos, 4 componentes. El gas, El precio del gas. precio del gas, el precio del transporte, el margen de distribución que se llama, que es lo que cobra la empresa por su servicio, y los impuestos. El gas y el transporte son montos que la empresa percibe, pero están destinados a pagar el costo del insumo, con lo cual, digamos, para nosotros es un pasamano. De cada 100 pesos que paga un usuario por factura, 42% aproximadamente y en promedio se destina al gas, un 17% se destina al transporte, un 20% es la parte que corresponde a la empresa y un 21% son los impuestos, que incluye a nivel nacional el IVA, a nivel provincial ingresos brutos y a nivel municipal la tasa de higiene y la ocupación de la vía pública. Bueno, está en debate justamente esto, ¿no? A nivel nacional, sacar los impuestos, tanto provinciales como en algunos casos municipales. En este caso, ¿cuánto se le agrega o qué porcentaje implica en esta categoría de impuestos al componer la boleta? Y eso es lo que te comentaba, un 21%. O sea, de cada 100 pesos que paga un usuario, 21 pesos son impuestos. Bien, bueno, vamos a hablar con Fernando y ya vamos a seguir dialogando con Mario porque hay muchos detalles. Pero para que la gente sepa, si consume igual que el año pasado, ¿cuánto va a pagar este año con el aumento o con el incremento? Hola, buenos días a toda la audiencia. Como explicaba Mario en su momento, nosotros lo que vamos a hacer es hacer una predecibilidad de la factura para que el usuario sepa lo que puede llegar a abonar con este aumento. Básicamente lo que dijo Mario, que es respecto del año anterior, el aumento en nuestro cargo fijo es un 40% y un 70% lo que es el cargo variable. Nosotros, dependiendo también de la temperatura, el usuario va a saber cuánto le puede llegar a impactar en su bolsillo. Vamos a dar un ejemplo, Fernando. Un ejemplo concreto, en un usuario, en un R1, un costo promedio diario que estaría pagando el usuario sin impuestos sería en el orden del 2,74 centavos por día. ¿Tá?
De ahí vos podés ir avanzando hacia el R34, que es la tarifa más alta, y estarías pagando en el orden de los 10 pesos con 74 por día. Eso hay que agregarle obviamente los impuestos. O sea, por ejemplo, si yo pagué 100 pesos el año pasado, consumo lo mismo este año, ¿cuánto voy a pagar? Y en promedio habría que aplicarle un 74%, o sea que vos estarías pagando un 174 pesos hoy, ¿Con impuestos? con impuestos. Perfecto. La factura final, aplicarle un 74% en promedio. Bien, bueno, le voy a pasar el retorno, chicos, en primer lugar a Mario, y ustedes después me dirán si hay alguna consulta para Fernando. Ahí está Pero también ahora sí, Luna. Mario los está escuchando. Bueno, muy bien. ¿Qué tal, Luna? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Sí, hola, mucho gusto. Bueno, Todo sí. bien. En principio, muy buena la explicación de ambos. Lo importante periodísticamente para nosotros, para saber comunicar todo lo que ustedes han explicado, es esto. De una factura del año pasado, comparada con el año pasado, si pagué una cifra X y consumo lo mismo este año, sí o sí voy a pagar un incremento de un 74% en el gas. No es así. O sea, Es lo que entendimos de ese es recién. esa es la variación promedio, o sea, va a depender de la categoría. Obvio, pero pero- en promedio sí, Ah, ese bueno. es el valor esperable, si mantiene el consumo. Entonces sea- entendimos bien. Sí, entendieron. Lo que pasa es que las categorías más bajas, las de menor consumo, va a ser un poco más alto el valor, digamos. O sea, es variable entre el 84% y el 50%. 84% para las categorías más bajas, de menor consumo, un R1, y un 50% para un R34. ¿Y eso por O sea qué? que el impacto, ¿Por qué entonces- el que consume menos va a pagar más, Luna? Lo que pasa es que, digamos, la política tarifaria del gobierno nacional tiende a que en el año octubre del año próximo no exista diferencias, digamos, entre las categorías de usuarios. Todos los usuarios pagarían lo mismo, digamos. Entonces, va achicando, digamos, va reduciendo la brecha entre el que consume menos y el que consume más. Claro, todavía se da esa diferenciación, aún todavía se da esa diferenciación. Lo que quieren es que todo el mundo el pague lo metro cúbico, mismo. digamos, que paga un R34 está en 7,55 más impuestos, y un R1 está en 5 pesos, o sea, paga un 50% más, digamos. Claro, todavía. por el mismo gas, hoy en día todavía algunos pagan menos y otros pagan más, independientemente Exacto, del consumo. Esa es la exactamente. realidad, digamos, ¿no? Exactamente, bien. sí, así es. Abordábamos en el día de ayer aquí en Telediario el tema del piloto automático, de lo que se del ahorro. consume, de lo que genera. Contamos el Teniendo caso, en ¿no? cuenta, bueno, vaya a saber qué nos depara el invierno. Habrá porque que ver hasta ahora cómo es el invierno, cómo Claro, viene, el otoño hasta ahora prácticamente no lo hemos sentido. Vamos a ver cómo será el invierno. Pero ¿qué Claro, todavía no se recomienda? prendieron los calefactores todavía, entiendo, ¿no? Claro, ¿qué recomendaciones, Luna, le da usted a los usuarios? Justamente porque el incremento se va a sentir y bastante. Sí, o sea, esa noticia que salió por ahí a nivel nacional de que apagando los pilotos uno podía ahorrar un determinado porcentaje Un de su 12%. consumo, va a depender de los artefactos que tenga, ¿no? Pero lo importante es saber que un piloto consume alrededor de medio metro cúbico por día, con lo cual el piloto de un artefacto en un mes son 15 metros cúbicos. Si usted tiene 3, 4 artefactos con piloto, el consumo es importante, digamos, que usted se podría ahorrar apagando el piloto. Es importante. ¿Y cuánto Nosotros, como sería el decía Fernando 12%? hace un ratito, Sí, vamos, Luna, perdón. Luna. Sí, sería No, no siempre el escuché. 12% del total de la factura, cuando hablamos de ese 12%, ¿no? Claro, sí. O sea, sí. bueno, si Pero gasta- bueno, depende de la cantidad de artefactos, digamos. Lo Claro. que nosotros vamos a hacer, digamos, como para informar a la gente y la gente pueda tener una idea de cuánto le puede llegar a venir el monto de la factura y no se encuentre, digamos, con una sorpresa, una no grata, digamos, es que a partir de la semana que viene, las facturas que se emitan va a ir con un volante, que Claro. más allá de que el volante va a dar algunos consejos como qué puede hacer el usuario para ahorrar consumo, le Tenemos acá para mostrar, mientras. le vamos a informar a cada usuario si mantiene su consumo, o sea, porque no podemos hacer futurología, digamos, le vamos a decir, si usted mantiene el mismo consumo del año pasado, su factura va a ser de tal monto. Ah, con lo muy cual bien. el usuario al menos va a tener Está una bien. idea de cuánto le puede llegar a venir
las próximas 2 facturas. Claro, porque la gente se agarra la cabeza hoy en día, esa es la realidad, ¿no? Atento a las cosas que están sucediendo con el tema de la tarifa, y claro, dice, ¿cómo va a ser este invierno? ¿Podremos pagar la factura? Sí, ¿sí o no? sí. Entonces, Por esa ayuda está muy bien, creo que es adecuada, ¿no? Luna, en relación a todo lo que se está discutiendo, bueno, toda la preocupación que hay en la población, la discusión que hay entre el gobierno nacional y los sectores de la oposición, ¿cuál es su opinión? ¿Por qué resulta tan caro? Ayer lo teníamos al titular de ENERSA aquí, que explicaba el porqué de lo alto de los precios de la tarifa eléctrica. A su entender, a su parecer, ¿qué ha pasado con el gas? El problema del gas es que durante 15 años no hubo una tarifa, digamos, o sea, se congeló la tarifa, se especificó y durante 15 años no hubo ningún ajuste. Ese es el mayor problema. Y bueno, y ahora están intentando sincerar la tarifa, llevándolo a valores, digamos, razonables e internacionales, pero bueno, entendemos nosotros al menos que en muy corto tiempo, digamos. Y por ahí sin la debida información de parte del Estado Nacional hacia los usuarios. Bueno, Faltó ese Entonces, gradualismo digamos, que se nosotros, señala. Sí, para mí, digamos, al menos una opinión personal, ¿no? Yo creo que faltó información hacia los usuarios. Nosotros somos la última cadena del servicio, la distribución, somos la que nos llevamos la parte más chica, si se quiere, y somos lo que donde la gente reclama, digamos, y no podemos dar muchas respuestas porque más del 60% de lo que paga, perdón, más del 80% de lo que paga cada usuario es dinero que nosotros recaudamos y tenemos que entregar al gobierno nacional o al gobierno nacional provincial como impuesto, al productor de gas y al transportista. Nosotros nos quedamos solamente con el 20% de la factura que emitimos. Entonces, al ser el último eslabón, recibimos los reclamos y nosotros no podemos dar ningún tipo de respuesta a ese. Pero básicamente el incremento de la tarifa se debe a porque se incrementó el costo del gas en Boca de Pozo. Ese es básicamente el problema. A ver, no sé si está de más o de menos la comparación, pero para tener una noción, para saber, porque hablamos de precios internacionales recién, ¿no? El gas a precio dólar es hoy lo que está pagando, o lo que sale hoy en la Argentina, es lo que sale, por ejemplo, en Uruguay, en Chile, en Brasil. Sí. Incluso está más barato, incluso todavía. Acá todavía incluso está más barato que lo que sale allá. Sí. Luna, para todavía ayudarnos a entender, usted bien señalaba recién, se ha incrementado el precio de gas a Boca de Pozo. Ese es un dato. ¿Antes no se había incrementado o antes también se incrementaba, subía, pero a raíz de los subsidios el ciudadano no lo pagaba? Claro, es así. Antes había subsidios, o sea, el gobierno nacional directamente pagaba, no sé de qué manera, pero a los productores, o sea, a través de directamente había un subsidio a los productores de gas y el usuario solamente pagaba una parte del costo del gas. Ahora lo que se está haciendo es, esos subsidios se van disminuyendo, cada vez es menos la participación que va a tener el Estado Nacional en el pago del costo y ese mayor costo lo tiene que asumir el usuario. Eso es lo que se está haciendo. O sea que se juntan las dos. Están las dos cosas, ¿no? O sea que se juntan las dos cosas. Se incrementa el precio del gas, pero fundamentalmente la cuestión es que antes lo pagaba el gobierno y ahora lo paga el ciudadano. Exactamente. Y el otro problema, que bueno, lo que está en discusión también, que ayer fue noticia, es el tema impositivo, digamos. O sea, el gobierno, por un lado, está dejando de gastar en los subsidios, pero por otro lado está recaudando más. Entonces, yo creo que si todos vamos a hacer un esfuerzo, el gobierno debería hacerlo también. Bueno, ¿y se puede llegar a revisar lo que tiene que ver con el componente impositivo de las boletas de ustedes o no? Y lo nuestro, digamos, lo mayor peso es el IVA, porque el impuestos provinciales, ingresos brutos, es creo que un 4%, no recuerdo bien, y lo que es municipal también. O sea que el mayor impacto es el IVA. Si no hacen algo ante el IVA, digamos, con el IVA no se va a ver reflejado ninguna variación importante en la factura final. Bueno, bien. Bueno, gracias Luna, muy completo todo. No sé, Lisandra, si te quedó algo desde allí. Si queda algo pendiente. Muy claro. Han sido muy claros, ¿eh?
No, muy claro ambos, así que bueno, le agradecemos por un lado a Mario Luna, también a Fernando Peñalosa, hablando y refiriéndose a lo que es la suba en este servicio del gas aquí en la provincia de Entre Ríos. Perfecto, muchas gracias, Bueno, muy Lisandra. bien.